Buenas tardes. Los amigos de la Universidad de Tel Aviv, en la Argentina, les damos la bienvenida a la segunda sesión del evento Tel Aviv University Innovation Day 2022. Las nuevas tecnologías que están cambiando nuestro mundo. El tema que analizaremos hoy es biomateriales para la ingeniería de tejidos humanos. Contamos con la participación del profesor Ben Maoz, investigador principal del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Neurociencias Sagol de la Universidad de Tel Aviv, y la doctora Valeria Bocio, investigadora científica del CONICET, directora de Biomit, Laboratorio de Investigación y Transferencia Tecnológica. Nuestro coordinador será Pablo Wagner, periodista, editor en tecnología, innovación y negocios. Queremos agradecer especialmente a todas las empresas que auspician este evento. Sin su apoyo es imposible ofrecer actividades de esta calidad. Muchas gracias a todas ellas. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Pablo, te cedo la palabra. Gracias, Gustavo. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto que estén aquí. La verdad que el mundo está muy convulsionado. Sabemos a veces en las noticias todo lo que está pasando, pero bueno, hay otro mundo, hay un mundo muy lindo que es muy interesante de mostrar. Y bueno, tenemos el gusto enorme de tener a Vale por ahí. Vale, ahí saludó un poquito a cámara si te ven. Hola, ¿qué tal? Gracias por la Estuve, invitación. Estuve charlando con ella, bueno, es fantástico lo que están haciendo, ustedes la ven ahí muy jovencita, pero ella es doctora en químicas bueno, está haciendo unas cosas súper interesantes que nos las va a contar en una segunda charla. La primera charla es la de Ben, la verdad que se está viniendo, si hubo una época enorme de las computadoras, todos tenemos el smartphone y hemos visto toda esa revolución. Ahora viene toda esta segunda revolución que viene desde la biología mezclado con la electrónica y otros avances que está habiendo. Es como una nueva ley de Moore, ¿no? La ley de Moore es eso de que exponencialmente va cada vez mejorando todo. Bueno, vamos a estar sintiendo ahora el efecto en la medicina y bueno, la medicina es algo que nos atañe a todos. Y la verdad que es increíble. La charla esta de Ben, la que van a ver, prestenle un poquito de atención porque él va poniendo algunos conceptos nuevos y el tercero, lo que hace en el tercero el tercero es como que viene una nueva era, ahí después vamos a particularizar un poco de eso, así que por ahí en la mitad de la charla voy a pedir un poco de ayuda a Vale para particularizar algunos conceptos, bueno, y esperemos que lo disfruten. Hello everyone, buenos dias. My name is Ben Maoz, and today I'm going to talk about the science that we do in our lab. So before I will start, a little bit about myself. I did my PhD at Tel Aviv University at the chemistry department, and then I went to Boston where I did my postdoctoral studies at biomedical engineering and neuroscience, and then I came back to Israel to this big hole that today it looks like this. So our lab is very, very interdisciplinary, and I'm going to give you a taste of the different things that we do. We have integrated electronics, we have biosensors, and we have advanced physiological systems. So let's start with the integrated electronics. Basically, the idea is to be able to restore tactile sensation, and the way we do it, as you can see here, there is a damaged nerve, and what we do, we implant a device at the tip of the finger, and every time the device touches something, it will stimulate the working nerve by attaching an electrode that bypasses the damaged nerve. So here you can see at the tip of the finger we have a device. The nice thing with this device, it is self-powered, so we don't need any external power source, we don't need batteries, and every time we tap, it generates electricity. The concept by which it is working is known as the triboelectric effect, which is basically static electricity. So the idea is that you have basically two plates that every time they touch each other, there is friction, and the friction generates electricity. Here you can see a picture of the device. You can see that they touch. Every time the plate touch, you can see it generates electricity.
here is a picture of the device. And the nice thing is that the device is not only self-generated and self-powered, but also it is generating electricity as a response to touch. So as you can see here, we apply force, and you can see electricity. Here we increase the amount of pressure, and you can see the voltage is increasing. Our device is really sensitive to a large scale of forces. You can see here when there is a pressure of a feather, and here it is a pressure of a fist, and you can see that our device can respond to all these different pressures. We tested how durable our device is, or robust, and you can see that we use this device to mimic finger taps, and we're able to see that our finger tap, our device can be active even after 1 million finger taps. And the next step was basically to test this on animals. So we implanted our device in the paw of a rodent, and we saw that this is the value that we got for a control. Once we cut the sensory nerve, you can see that basically they lose their ability to touch. But once we use our device, we can restore the ability to touch. This without actually affecting the ability to move. So to make a long story short, integrated electronics, we are using this concept by restoring tactile sensation, by creating a bypass of the damaged nerve and connecting our device directly to the working nerve. So this is one aspect of integrated electronics. Let's go into biosensors. So when we talk about biosensors, let me show you this image, for example. This, you all know, is a device that basically can identify if you have metals in the airport, right? And this is basically, it costs something, couple of $1 million. But at the end of the day, when you want to detect drugs, you use dogs. And why is that? Because at the end of the day, millions of years of evolution, it is very hard to compete with. So at the end of the day, animals have extraordinary sensing capabilities, and what we're trying to do is to integrate their sensing capabilities together with robotics. So let me give you an example. Such sensors are very small, very sensitive, very cheap, doesn't require a lot of energy, very robust, and very, very unique. For example, a mosquito can identify the CO2 that you release from your body from a very long distance, and the amount of CO2 that you have that you release or that you have in the air is 0.03%. So the basically the sensitivity of the mosquito, which is that small, is very, very high. So we are trying to integrate the sensing capabilities of an insect together with robotics, to integrate the two. So what we do, we take the ear system of a locust and we put this on top of a robot, and like this we have actually a robot that can hear with a biological ear. Okay, so here for example we do one clap, the biological ear will hear the sound, and when we do two claps, the biological ear will hear the sound and will cause the robot to move backwards. And here you can see the movie. Here we clap once, the biological ear is here, and you can see the robot is moving. Now we clap twice. Here is the biological ear, and the robot is moving backwards. Now, what is it good for? The answer is not too much, because at the end of the day we have really good microphones, so we don't really need a biological ear. However, this concept is very unique because it shows that a proof of concept that we can actually integrate electronics with biological systems. And where it can be very, very beneficial is for sensing smell. The current tools for sensing smells are very, very poor, and we would like to use the sensing capabilities of insects as smell detectors, because they are very, very sensitive. So we took the antenna of a locust, integrated this inside a small chip,
created a system that can induce odor. And you can see here, this is a signal that we got in our system, and this is the smell of marzipan. Benzaldehyde is the smell of marzipan, and you can see a really nice signal. We take the smell of citrus, you can see a different signal, and already we can identify up to 12 different odors, 12 different smells with this biological nose. So this is when we talk about biosensors, is basically that we integrate the sensors of an animal to electronic devices. Lastly, I will talk about advanced in vitro platforms. Here it is related to drug discovery and drug and pharmaceutical industry, where it takes between 10 to 20 years to develop an FDA-approved drug and up to $2 billion. Now, this process is very, very long and tedious. However, at the end of the day, what you need to keep in mind that all the drugs are being tested on animals, and between 60 to 90% of the drugs that actually pass animal trials, they fail in human clinical trials. Just that it will be clear, imagine that now you have a rodent that has cancer, and you developed a drug that can actually help cancer and treat the cancer. If you will give the same drug to human, between 60 to 90% that it will fail. So we would like to try to tackle this challenge by using the right model. So obviously the right model to test drugs that will fit humans are humans. And this is basically what we're trying to do. We try to create a human model that is not a human being. We try to do it by using a concept known as organs on a chip. And the idea is as follows. We're trying to use tissue engineering by using Ahí está. Bueno, paramos un poquito justamente para que no se dificulte tanto conceptualmente. Lo que estamos viendo es impresionante, o sea, a uno se le pone la piel de gallina de lo que se está avanzando. Bueno, ahí vale a ver si le activamos el micrófono para que nos cuente un poquito todo este tema de la ingeniería de tejidos y de lo que se viene alrededor de eso. Sí, acá lo que está planteando Ben es, ahora lo va a explicar un poco más, pero en principio lo que están tratando de armar son chips, es decir, pequeños módulos con microfluídica, ¿sí? Es decir, pequeños pedacitos de acrílico, como rememorando un poco una tableta de silicio de los chips electrónicos, pero para bio, en donde los canales ya no son circuitos eléctricos, sino que son circuitos de flujo, de medio de cultivo para que allí crezcan células, y entre esos canales siembran, con la tecnología de lo que se llama ingeniería de tejidos, que vamos a hablar un poco después, células provenientes del mismo ser humano, ¿sí? Es decir, van a ser células humanas, que puedan programarse, inclusive células del paciente específicamente, no solamente de banco, sino específicas de un paciente, que puedan reprogramarse en un tipo celular y que en ese medio, en ese chip, en ese lugar acotado, crezcan con las mismas características en principio de esa persona, ¿no es cierto? Toda la carga genética, toda la epigenética, todo lo que hace que a una persona un medicamento le genere cierta respuesta y otra respuesta, y que esa célula entonces que se diferencia en un tejido permita tener in vitro, es decir, en el laboratorio, un pedacito del órgano en el que yo quiero testear esa droga. Y que esos experimentos que él plantea justamente con tanta diferencia entre lo que podemos aprender de los animales y cuando pasamos a seres humanos, la reduzcamos y sistematicemos y automaticemos en el laboratorio. Eso es un poco la idea que está planteando y le ayuda y entonces ingeniería de tejido dentro de ese chip para, que después vamos a explicar un poquito más qué es, para elaborar artificialmente el mismo ambiente que va a sufrir la célula en contacto con la droga que ellos quieren probar. Sí, sí, es impresionante. Avancémoslo y ahí después terminamos de concluirlo, así no demoramos tanto, pero la verdad que sí, que a uno le vuela la cabeza ir viendo todo esto. Human cells, and to mimic a specific organ functionality. For example, the kidney is a filter, so if I take human kidney cells and I create a filter out of it,
and then I put this inside this plastic cartridge, I will call it a kidney on a chip. Another example is the heart. The heart is a pump. If I will take human heart cells and I will create a pump out of it, cells that contract, I will call it a heart on a chip. So here you can see human heart cells on a gel. You can see that every time the cells contract, the gels contract, and it is inside such a chip, and we call it a heart on a chip. And we can do it for many other organs. The first actually organ that was developed, it was developed by Dan Hu and Don Imberg. It's a dual channel chip that basically has a membrane that separates two different cell types. You have the lung, for example, and it is flexible, so you can mimic the breathe movement. You can bring air on one side and blood at the other side, and you can do more sophisticated things such as bring bacteria on one side and to bring white blood cells at the other side, and to see how the white blood cells actually attack the bacteria, and to do really complicated and sophisticated things with it. In our lab, we were able to link up to 10 different organs and to create mini physiological systems. And to test, for example, how the brain communicates with the heart, with the lung, with the kidney, with the gut, with the bone, with the skin, and other systems as well. And before I will finish, I would like to give you an example about the organ that we rarely use, which is the brain. So what we're trying to do is actually to mimic a very complex physiological system, which is the brain. You have the brain vasculature, you have the neurons, and we actually use chips to mimic this complex system, where we actually can couple and mimic the flow and the connection between the different biological compartments. And this is actually how it looks. You can see here human brain microvasculature of the brain. Here you can see human neurons, and you can see how we can really try to mimic this physiological system. The example I would like to give you is about newborn meningitis. It's a very it's a deadly disease, mainly for kids. It's basically that you have a bacteria that goes through the blood, through the brain. So this is how actually it looks in humans. And this is what we did with our chips. And you can see how basically the bacteria going through the brain. Here in the compartment, we can actually monitor different processes. So here you can actually see an electron microscope of the bacteria. Here you can see how the bacteria is actually penetrating. These big white things are the bacteria that penetrating the blood vasculature. The red color is basically the blood vasculature that is connected to one another, and the green dots are basically the bacteria that actually destroyed the blood vasculature, and we can monitor this process over time. In red, you can see neurons. In blue, you can see the supporting cells of the neurons, and we can monitor over time how they change, and you can see that basically the bacteria is actually killing the neurons. You can see that the red signal is disappearing, and you can see we can monitor the electrical activity and to see how the electrical activity is being affected by the bacteria. We have many other projects where we look at heart, where we look at skin. When we talk about skin, there will be a presentation by Professor Valeria Basio that we collaborate, and she's making scaffolds and different materials that we actually use. But at the end of the day, we are very, very interdisciplinary. We work with brain on a chip, sensors inside chips, interactions between different organs. We look at COVID, how it is affecting the brain vasculature and the human vasculature. We look at disease such as Parkinson, Alzheimer, familial dysautonomia, Crohn's disease, colitis, cancer. So we look at many different diseases. We have integrated electronics, and we have bio-hybrid robots, as I said. I would like to thank the group that is doing the amazing work. I don't do much. They do all the work. And obviously the funding agencies that are providing us with the funds that we can conduct the research. And all the people that we collaborate with, this is a partial list of people we collaborate with, and definitely there are many, many more. Thank you very much for listening.
please come and visit us. We are looking forward to host you, and thank you very much for your time and for inviting me to give this talk. Hello everyone, Ahí estoy. Bueno, no, la verdad que a mí me volvió loco cuando vi toda esta última parte, me volaba la cabeza cada vez que hablaba, que era impresionante porque es toda una nueva era lo que está surgiendo ahora, ¿no? En la informática siempre se habló de los sistemas embebidos, o sea, pequeños sistemas que tienen cierta funcionalidad, después los ponemos en el auto para el auto inteligente o para distintas cosas, y acá está surgiendo una nueva era, tal vez no tenga título, y el que se me ocurre ponerlo ahora es el de sistemas biológicos embebidos, ¿no? O sea, donde hay sistemas biológicos que son muy análogos a lo real, y en distintos ambientes me sirven para hacer diferentes cosas. Entonces son como building blocks, ¿no? Como bloques nuevos para la investigación que producen después disrupciones, ¿no? O sea, cuando Milstein inventó los anticuerpos monoclonales, 30, 40 años después todavía están surgiendo un montón de cosas nuevas para hacer alrededor de esto. Así que la verdad que toda esta última parte nos avisó un futuro notable. Y bueno, es increíble, ¿no? Bueno, la tenemos a Vale siendo parte de estos proyectos, es una colaboración increíble. Bueno, así que, bueno, es algo que nos muestra realmente que cuando se inventan los instrumentos aparecen nuevas músicas, ¿no? Eso es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, eh, si yo invento el violín voy a tener un Mozart. Entonces, acá estamos viendo los instrumentos y después van a venir los Mozart. Entonces, lo que va a suceder va a ser realmente disruptivo y bueno, es un honor tenerla, Vale, con nosotros. No sé si te puedes ir desmuteando ahí, ¿vale? Porque bueno, la verdad que es notable estar tan en la frontera de lo que va a suceder, ¿no? Así que Sí, bueno. un poco lo que decías de esto que se viene, bueno, es la revolución en general, ¿no? De la biotecnología, y hay muchos campos para explorar, y esto es uno de esos campos que, como decís vos, va a estar relacionado con todo, realmente. Sí, 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 así que bueno, ahora vamos a pasar a charla de Vale, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de dar algunas sensaciones de esto, por supuesto, después nos pueden mandar preguntas, etcétera. Pero bueno, para no demorarlos más, bueno, ahora vamos a ver un poco lo que estamos haciendo acá desde Argentina, que bueno, estamos haciendo mucho más de lo que parece. Y bueno, Vale ahora nos va a contar algo que es bastante interesante, que serían todos los biomateriales. Hay también, es una unión, acá vimos una unión entre cosas electrónicas, poner cosas en un chip y todo, ¿no? Pero hay una unión muy fuerte en encontrar los que se llaman los biomateriales. Supongo que Vale nos va a explicar mejor, pero son materiales que de alguna manera los tengo que integrar con las cuestiones vivas, y hay problemas inmunológicos, puede haber problemas de muchas índoles, entonces hay que saber resolver para hacer todo lo que son las nuevas ingenierías de tejidos que se están, que bueno, que justamente Valeria está tratando de desarrollar. Por ejemplo, en el tema de, hay distintos tejidos, ¿no? Que, bueno, parte por ahí va a contar eso, no es lo mismo un hueso que el tejido que tiene vascularización, porque bueno, hay una circulación diferente, etcétera. Así que bueno, Vale, te damos ahí el pie para que arranques. Bueno, bárbaro, voy a compartir la pantalla. Y sí, vamos a hablar de todo esto que estás mencionando. Bueno, ahí espero que estén viéndola. Y arrancamos. Bueno, les cuento un poquitito dónde trabajo, dónde estoy, dónde me formé. Yo estoy dirigiendo hoy el BioMIT, que es el Laboratorio de Biomateriales para Ingeniería de Tejidos, y basamos todo nuestro trabajo principalmente en seda. Ahora les voy a contar. Yo hice un doctorado acá en Argentina, en química, en todo lo que tiene que ver con delivery de drogas, es decir, cargar sistemas para hacer después una liberación controlada en el organismo, ¿sí? Puede ser de un anticancerígeno, puede ser un antibiótico, distintos tipos de moléculas en distintos tipos de matrices. Y después hice otro doctorado en Francia, en biomedicina, en donde me especialicé en hacer nanosistemas, ¿sí? Todo lo que son nanopartículas, nanofibras, es decir, sistemas muy pequeños que permitan justamente actuar de carriers para drogas. Pero siempre trabajando con biomateriales, que ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata este campo. Y mi postdoc lo hice en Estados Unidos, ahí nos conocimos con Ben, estuve en Boston haciendo todo un trabajo justamente en ingeniería de tejidos basado en seda, en Tufts University, y en Harvard y MIT también.
Y en Harvard es donde nos conocimos, y bueno, teníamos algunos puntos en común y hoy hacemos algunas cosas juntos. Hablando entonces de biomateriales, cuando volví a Argentina, arranqué con el uso de estos biomateriales que los usaba para liberar moléculas, ahora ya como scaffolds, es decir, como andamios, para que allí crezcan células. Entonces, ¿qué comprende el mundo de los biomateriales? De acuerdo un poco al campo en donde nos movemos, va a ser cómo definamos biomateriales. La gente que trabaja, por ejemplo, con prótesis óseas de, por ejemplo, titanio o aleaciones en general, van a hablar de biomateriales hablando de cualquier material en donde no genere respuesta inmune y sea biocompatible. Sin embargo, el tiempo avanzó y digamos, en el campo de los materiales propiamente dicho, se especificó a qué llamar biomateriales, y hoy hablamos de biomateriales, aquel material que viene de la naturaleza, ¿sí? Y que es comprendido por macromoléculas, moléculas grandes, ¿sí? Como puede ser una proteína, un lípido, un polisacárido. Y esas moléculas las usamos como andamio para el crecimiento de células. Principalmente nosotros usamos un tipo de célula, un tipo de molécula, que es el grupo de las proteínas, y en especial la seda. La seda de origen natural, ¿sí? De origen proteico, que la tenemos dibujada ahí en su secuencia de aminoácidos, se descubre no hace tanto, hace algunos años, hace mucho que se usaba, más de 50 años, como suturas, ¿sí? La fibra de la seda. Ya se sabía que había biocompatibilidad y se usaba para esto, pero hace mucho menos que se utiliza de una manera diferente. Se reconstituye, ya no es la fibra directamente que genera el gusano de seda, sino que se reconstituye, nosotros la llevamos a solución y hacemos una base de biomaterial para transformarlo en distintas estructuras. Y encontramos que es muy versátil y que puede adaptarse a formar fibras, pero también a formar films, a formar esponjas, a formar espumas, incluso bloques sólidos como si fuera un acrílico. Entonces, a medida que nosotros trabajamos sobre esta solución de seda, que es como una miel, podemos generar estructuras tan diversas como esas que están mostradas en la imagen. Podemos hacer capilares, podemos hacer partículas, podemos hacer esponjas, todos sustratos de tipo andamiaje donde las células puedan tener interacción y puedan desarrollarse. Ahora vamos a hablar un poquitito más. Por ejemplo, podemos pensar en un biomaterial, ¿sí? Sea basado en seda o en algún otro polímero, como biotinta, ¿sí? Biotinta para el crecimiento, ¿sí? De células en donde, combinado con otros materiales, esas células pueden entrar en conjunción con el biomaterial y luego, procesado por alguna técnica de biofabricación, generar un scaffold o andamio. Otro tipo de uso de estos biomateriales ya es con todo lo que tiene que ver con impresión 3D. Es decir, estas tintas pueden ser pasadas por un sistema de impresión 3D y, por ejemplo, ser sembradas en andamios de otra estructura, hechos de otros materiales, o bien en andamios que también se formaron con biomateriales. Todo esto lo estamos pensando en emular la estructura 3D de un tejido. ¿Qué es la estructura 3D o la estructura extracelular de un tejido? Es todo lo que las células generan y forman como andamio para adherirse y poder desarrollarse y diferenciarse en los tejidos propios. Por ejemplo, si miramos un sistema de este tipo, vemos a las células, a un polímero, ¿sí? Que puede estar más o menos entrecruzado, incluso puede estar mezclado con alguna bacteria, ¿sí? O puede estar mezclado con otro tipo celular, o con por ejemplo, un agregado inorgánico incluso. Este polímero de origen natural mezclado sí puede generar un tipo de estructura de este tipo. En este tipo de estructura nosotros tenemos ancladas moléculas, células, puede ser, como les digo, un andamio para cultivo celular bacteriano, puede ser un andamio para cultivo celular humano, y esta tinta, ¿sí? Si estamos hablando de un sistema de impresión 3D, puede ser una bioimpresión, las células dentro, ¿sí? Y generar una estructura con una forma determinada para los distintos tipos de tejidos, ¿sí?
Entonces podemos cambiar la naturaleza del polímero, podemos cambiar la naturaleza biológica, que allí incluyamos como tipo celular, y podemos cambiar la forma final. Bien. Ahora, ¿qué hacemos entonces nosotros en el laboratorio con estas herramientas? Por ejemplo, emulamos capilares, ¿sí? Capilares sanguíneos. Entonces acá pueden ver al gusano de seda, ¿sí? A la tinta, que en este caso está inyectada, acá hay una jeringa con una aguja, sobre un hilo que va girando, ¿sí? Y nosotros podemos hacer lo que se llama electrospinning o gel spinning, ¿sí? Ese alambrecito va a ir girando y nosotros podemos depositar sobre ese fino alambre todo este polímero que va a gelificar y nos va a generar un conducto, ¿sí? O un microtubo que podemos tunear o podemos nosotros manipular para tener distintos diámetros, ¿sí? Y que las células allí crezcan. Todos esas manchitas verdes que ustedes ven ahí están mostrando células vivas que pudieron adherirse a la capa interna de este túbulo y con esto entonces emular un proceso de crecimiento de células epiteliales sobre un conducto para armar un capilar sanguíneo, ¿sí? O sea que el biopolímero está funcionando de andamio para que las células allí crezcan. Bueno, acá tenemos distintos tipos de análisis que nosotros les hacemos a estas estructuras que vamos generando para asegurarnos de poder tener allí las células creciendo y tener distintas posibilidades, ¿sí? O sea, nosotros manipulamos al polímero para tener distinta elasticidad de ese capilar, para tener distinta porosidad, ¿sí? Y para tener siempre un proceso que sea favorable biológicamente. Otra de las utilizaciones que le damos a esta seda que tiene mucha versatilidad, ¿sí? Es generar sistemas tipo espuma, como pueden ver acá, abajo a la izquierda, en un sistema entramado que emula un trabeculado óseo, ¿sí? Acá entonces nosotros utilizamos a la seda que nos presenta esta versatilidad de propiedades mecánicas, de biocompatibilidad, y otra de las grandes ventajas, su biodegradabilidad. A medida que nosotros ya no necesitemos más ese andamio porque las propias células del cuerpo lo van a ir reemplazando porque van a poder crecer, van a poder adherirse a esas superficies que les son muy afines al tipo celular al cual quieren diferenciarse, y ya creen su propia matriz extracelular, no lo vamos a necesitar. Y lo que queremos es que a medida que ese proceso biológico natural se dé, nuestro scaffold, nuestro andamio, tienda a desaparecer y deje entonces en ese lugar completamente hueso nuevo, tejido propio, natural, que se generó gracias a que inicialmente hubo una ayuda externa, ¿sí? Entonces a la derecha vemos, por ejemplo, sistemas en donde nosotros les agregamos a esas superficies micropartículas de carbonato de calcio para favorecer el proceso de crecimiento óseo que requiere calcio, y en la última, que es la de abajo a la derecha, vemos cómo las células se van interconectando y adhiriendo a esas partículas, son esos pequeños hilos que se ven ahí, en donde están cómodas creciendo y llevando adelante los procesos de diferenciación celular. Bueno, acá más imágenes de esas estructuras bien de cerca, en donde micropartículas de carbonato de calcio se adhieren bien a esa superficie de la seda y las células crecen allí. Y los distintos tipos celulares, inclusive nosotros podemos trabajar, por ejemplo, con osteoblastos y osteoclastos, que son distintos tipos de células del tejido óseo, que le podemos dar ayuda desde un andamio para que emulen lo más parecido posible el metabolismo óseo, ¿sí? Y bueno, podemos ir comparando con distintas técnicas cómo se genera este proceso de osteodiferenciación cuando hacemos un perfil genético. O sea, nosotros podemos inclusive darnos cuenta cuando las células se están diferenciando en células óseas, ¿sí? Gracias a esta información 3D que reciben de este andamio, por el seguimiento de cómo esos genes van expresando ciertas moléculas que hablan de que el metabolismo óseo está avanzando bien. Bueno, digamos, utilización u otra aplicación que encontramos con estos materiales son tintas híbridas, ¿sí? O sea, nosotros mezclamos mucho todo lo que es biopolímeros con moléculas inorgánicas para tener distintas propiedades mecánicas, es decir, para tener distinta elasticidad, para tener distinta resistencia a la compresión, distinta resistencia a la torsión, y poder manipular lo más posible distintos tipos de sistemas. Como ven acá, incluso podemos imprimir con cierta forma, ¿sí? Una estructura para que se adapte a las distintas necesidades. En este caso, por ejemplo, ustedes ven ahí a la derecha arriba
toda una foto en un microscopio muy bueno, se llama microscopio de transmisión, pequeños bastones que nosotros sintetizamos en el laboratorio de hidroxiapatita, que es la estructura natural que ustedes ven en un hueso en el campo cuando ya está seco y no tiene nada biológico, digamos, nada de células ahí adentro y se queda con la parte inorgánica, que justamente son este tipo de sales de calcio, ¿sí? Nosotros eso lo sintetizamos también en el laboratorio y lo mezclamos con los polímeros para hacer estructuras más robustas. Bueno, otro de las aplicaciones que podemos encontrar es tratar de que, por ejemplo, en un hueso largo, como ven acá, nosotros tratar de reemplazar una falta grande de tejido, se llama un defecto crítico, en donde ya el hueso roto no ve, no es lo mismo que una fisura o que una fractura chica, entonces un extremo no ve al otro, y nosotros necesitamos ayudar y poner un tutor o un andamio para que esas dos partes que naturalmente sí van a regenerar, completen ese espacio vacío. Y lo que hacemos acá con estas estructuras, esa, por ejemplo, luminiscencia que ustedes ven ahí, son simplemente maneras de monitorear ese crecimiento, y a la derecha ven, arriba son partículas ferromagnéticas. ¿Qué son partículas ferromagnéticas? Son partículas muy chiquitas, en general micro o nanopartículas, que nos ayudan a estimular los procesos justamente de recepción de movimiento, ¿sí? El hueso naturalmente crece, ¿sí? Pero también se degrada, es un proceso de reacomodamiento. Por ejemplo, no es lo mismo el metabolismo óseo de un chico que de una persona mayor o una mujer, por ejemplo, posmenopáusica. Entonces, esa diferencia de metabolismo se ve muy ayudada en una estimulación de lo que es, por ejemplo, la marcha, ¿sí? Es decir, el ejercicio ayuda a que se reconstituya el hueso. Naturalmente se genera hueso y se deconstruye todo el tiempo para adaptarse al peso de la persona, al tipo de marcha que tiene, etc. Pero también está el metabolismo, ¿no? Es decir, cuánto se construye versus cuánto se va degradando. Entonces, partículas magnéticas que puedan emular, ¿sí?, una estimulación de ese crecimiento nos puede ayudar mucho a acelerar el metabolismo y correrlo hacia tener una mayor proporción de hueso generado versus hueso que va desapareciendo. Bueno, otra cosa que hacemos a partir de la ingeniería de tejidos es ver mucho todo lo que son los procesos de simulación, ¿no es cierto? O sea, nosotros necesitamos entender cómo se comporta ese biomaterial y cómo adaptarlo específicamente a, por ejemplo, un tipo de lesión. Entonces, lo que hacemos es pensar en nuestra estructura, como por ejemplo ven ahí una estructura metálica, esto lo hacemos por impresión 3D de aleaciones de titanio, y ahí de nuevo hacemos híbridos, por ejemplo híbridos con seda. ¿Para qué? Para poder tener una estructura que se asemeje al trabeculado óseo lo más posible. Entonces, para entender cuán abierta nosotros podemos hacer esa estructura sin que se rompa y que le sirva al hueso que nosotros queremos tratar, hacemos una emulación de la carga que va a recibir ese hueso y planteamos cómo tiene que ser la celda unidad de ese trabeculado. Es decir, cuándo tiene que ser la mínima unidad repetitiva de esa estructura que después nosotros vamos a imprimir en 3D. Entonces, por eso hacemos mucho programación de la cirugía, trabajamos también en animales grandes para hacer todas esas investigaciones, y simulamos en computadora. Es decir, tratamos de abordar lo máximo posible el estudio teórico para llegar y achicar nuestro embudo, nuestro screening, a pocas muestras que después podamos probar en animales grandes y certificar que funcionan. Bueno, acá tengo un videito para mostrarles parte de lo que vamos simulando, ¿sí? Este, por ejemplo, es un defecto que no es crítico, ¿sí?, sino que es una parte del hueso, y nosotros lo que hacemos es decir, bueno, vamos a, por ejemplo, usar dos tipos de materiales, primero un interno y después una malla para contener, y hacemos una emulación de cómo necesitamos nosotros imprimir o gelificar o armar esos scaffolds. Y después, espero que este sea el segundo, podemos tener defectos críticos, ¿sí?, en donde todo un segmento, por ejemplo, de un hueso largo, tiene que ser reemplazado. Y de nuevo, emulamos la forma, emulamos el trabeculado, y qué propiedades mecánicas de resistencia necesitamos para que funcione. También emulamos los sistemas de fijación, y cada vez tendemos más a que sean
todos biodegradables, ¿sí? Para que puedan ser todos reemplazados. El último ejemplo que les traigo es cómo está todo conectado con, por ejemplo, lo que es digamos, todo lo que es ciencia de datos, en este caso Machine Learning, para entender cómo podemos optimizar, por ejemplo, la forma de un hueso muy complejo como es el talo, ¿sí? Es un hueso que tiene muchas interfaces, muchas caras, y que para cada pie es diferente. Entonces, esa estructura de scaffolding que nosotros necesitamos armar en el laboratorio no va a ser igual para cada paciente. Y hoy por hoy se tiende a la medicina personalizada en todos los aspectos. Y este es uno, en donde le damos herramientas a un programa, le hacemos aprender sobre qué tiene que mirar, ¿sí?, en una radiografía o en una tomografía de la persona accidentada para entender cómo emular o cómo repetir ese hueso faltante. Y bueno, trabajamos con sistemas, por ejemplo, de bases de datos de automóviles, en donde tenemos muchas formas, y ahí arrancamos con un volumen muy alto de muestras para que el programa tenga herramientas para entender qué es una forma, qué es un área, qué es una superficie, qué es una cara, etcétera, y que después, dándoles ejemplos para que aprenda específicamente para talo, pueda dar una respuesta favorable, ¿no? Entonces esto es lo que es Deep Learning para generación de todo lo que es, en este caso, digamos, modelos generativos que se llaman, con estas herramientas de Machine Learning, para emular un hueso específico. Bien. Bueno, esto se testea, ¿sí? Todo esto que hacemos lo testeamos, lo programamos. Entonces tenemos, bueno, toda una serie de trabajo en donde primero vemos qué celda unidad necesitamos, después hacemos una radiografía para el hueso particular, hacemos el modelo impreso en 3D en materiales comunes, ¿sí?, por fusión, y después hacemos entonces nuestro implante, ¿sí? Entonces programamos toda la cirugía ex vitro, en donde incluso las guías de corte, las placas de fijación, todo se programa para después probarlo en animales. Y bueno, vamos a cerrar en donde ese hueso largo que estaba críticamente dañado, ¿sí?, inmediatamente después de la operación tiene este resultado, en donde la oveja sale caminando, ¿sí?, directamente después de la operación. Eso, no se asusten que no es sangre, es Perovinox. Así que bueno, una de las cosas, digamos, en las que estamos trabajando. Bueno, aprovecho para agradecerles a todos nuestros colaboradores y a todas las entidades que nos financian y con las empresas que trabajamos en estos procesos de innovación. Muchas gracias. Gracias, Vale, impresionante, la verdad. Lo último es también otro, ¿no? O sea, es increíble, digamos, ¿no? Esa sí que no se la imagina, ¿no? Si hay algo que uno se imagina con el tema de los huesos, es que te queda 3 meses en la cama ahí con la, con la pata arriba, ¿no? Así que no, increíble, ¿no? Es disruptivo, realmente. Supongo que la satisfacción que también te da que quería hablar un poquito de este tema, ¿no? O sea, hay todo un recorrido desde la ciencia básica a la ciencia aplicada, que tradicionalmente era de muchísimos años y de muchísimas instancias de personas que por ahí ni se conocían entre sí, ¿no? Y lo que estamos viendo por ahí un poco en tu caso es como esto traslacional de pasar de algo que viene, ¿no? Uno habla de polímeros, habla de temas de ciencia básica y de golpe tenemos ahí caminando, no se puede creer, ¿no? O sea, como en una misma vida humana uno pasa de ideas bien básicas a ideas tan aplicadas y lo puede mostrar inclusive, ¿no? Sí, es un poco la idea, digamos, de nuestro grupo, siempre estuvo muy cerca de, de tratar de entender casos reales, de alguna manera, ¿no? O sea, es ciencia básica aplicada, pero con esa idea de decir, bueno, hablemos con la gente que está en este tema necesitando soluciones para avanzar en nuestros estudios en esa dirección y no perdernos de participar en brindar una solución, ¿no es cierto? Nos interesa mucho eso, digamos, nos muestra un poco si estamos orientados o no en lo que estamos haciendo. Sentimos que es necesario, digamos, esta interacción, ¿no es cierto?, con el mundo productivo, en este caso, todo lo que es el mundo de la salud, para
para no, a ver, vamos a decirlo bien, bien simple, para que lo que hacemos no termine en un paper, ¿no es cierto? Solamente, sino que tenga un poquito más de vuelo. Claro, no, me comentabas, bueno, porque de alguna forma a veces en los papers hay muchas ideas y quedan ahí, no se aplican, ¿no? Y justamente quería que me comentaras también qué pasa en la Argentina y en el mundo. Me comentaste algo en el agro que me pareció súper interesante, ¿no? ¿Qué cosas están en los papers pero no terminan en las patentes? O sea, que a veces nosotros lo tenemos pero no lo terminamos de aplicar, ¿no? Sí, en Argentina no tenemos una tradición de patentar, es decir, no es algo que es natural o que es normal frecuentemente, sino que son procesos más largos o que nos parece que son más dificultosos, y el camino más simple es el de publicación científica. Estoy hablando entonces en todo el mundo científico, ¿no es cierto? Y cómo nos interrelacionamos con la innovación, de alguna manera. Entonces, hay mucho conocimiento desarrollado en nuestro país, muy interesante, de vanguardia incluso, pero muy poca patente en proporción. Eso de a poco se está cambiando, digamos, hay un espíritu mucho más innovador desde hace unos años, y se va acelerando, ¿no es cierto? Digamos, comenzó y se va acelerando, yo creo que viene con un muy buen ritmo y va a seguir creciendo. En el agro, por ejemplo, sí, lo que te comentaba es interesante ver cómo otros países se basan en papers argentinos para hacer innovación, incluso patentes, en todo lo que es biotecnología para el agro. Pero bueno, eso de a poco con toda esta revolución interna del mundo de las startups y yo creo que la concientización de que esto de que la revolución de biotecnología se viene es importante, ya estamos en ese momento, ha acelerado mucho, ¿no es cierto? Ese pasaje o esa transición entre que solamente quede en una tarea académica versus que sea transferida, ¿no? O sea, que todo ese conocimiento, esa actividad sea transferido en un producto final. Dentro de este tema vos estás involucrado en el Parque de la Innovación. No sé si querés contar un poquito algo de eso, ¿no? Porque es lo que va a posibilitar la infraestructura para que estas ideas se puedan desarrollar. Sí, hay un proyecto muy interesante hoy en la ciudad de Buenos Aires que va a transcurrir en lo que era el Tiro Federal, ya se está haciendo el movimiento de tierras, se ha parcelado y todo, que es el proyecto del Parque de la Innovación. Y, y ahí es interesante, muchas cosas que se van a dar, se quiere justamente plantear como un ícono, como un centro de fomento, ¿no es cierto?, de todo lo que es el proceso de innovación, muy relacionado con biotecnología también, y incluso se va a generar un espacio de coworking, que no van a ser oficinas, sino que van a ser laboratorios principalmente, para que se dé esto, ¿no es cierto?, para que aquellas startups y aquellos proyectos que necesiten un lugar para validar sus conceptos y avanzar a la próxima etapa y hacerse globales y realmente transformarse en startups, ¿no es cierto?, de base tecnológica, puedan dar sus primeros pasos acá. Así que es muy interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Gustavo, ¿querés decir algo? Ahí está. Quería preguntarle a Valeria, vos sabés que siempre los equipos médicos cuando hacen algún trasplante, el temor que tiene el grupo médico es el rechazo de un órgano que le trasplantan a otro paciente. ¿Se puede pensar en crear tejidos con estos sistemas que estás investigando dirigidos a pacientes puntuales? O sea, tomando muestras de un paciente, recrear tejidos o formar tejidos para ese paciente. Sí, todo lo que es la ingeniería de tejidos plantea dos alternativas. O que el biomaterial funcione como andamio una vez implantado solamente, o que además lleve una carga que puede ser o bien molecular o bien biológica. Entonces, por ejemplo, puede haber, bueno, esto es algo que es interesante y de hecho tenemos empresas con las que estamos desarrollando, digamos, y colaborando, ¿no?, digamos, en esta suerte de buscar soluciones. Biotron, por ejemplo, es una de ellas que se dedica a todo lo que es implantes óseos. Se puede cargar a ese andamio, por ejemplo, con un antibiótico, ¿sí? Se puede cargar incluso con factores de crecimiento. Pero también se puede cargar con células, y ahí uno pasa a un producto de combinación, que sean
más adelante, ¿no? Esto es más a un largo plazo, más un desarrollo mucho más, digamos, no es algo que hoy estemos, digamos, habilitados a hacer, pero sí en esos andamios se pueden implantar células del mismo paciente, como por ejemplo las células iPS, que son células que se pueden tomar del paciente y reprogramar para que estén diferenciándose nuevamente en cierto tejido, pero que son del paciente, provinieron del paciente, y que ese implante, futuro implante, digamos, ese andamio, sea sembrado con esas células, empiece a haber una diferenciación y luego sea entonces implantado con cierta carga celular que ayude, ¿no es cierto?, con mayor potencia desde el comienzo a que se dé ese proceso natural después en el organismo. Así que son todas alternativas que la ingeniería de tejido incluye, y que dependiendo un poco de la complejidad y del órgano también, cómo va avanzando después en el mercado, ¿no? Sí, volviendo a la seda, ¿no? Qué material tan increíble la seda, ¿no? Yo estaba hablando del violín y existe un violín hecho con cuerdas de seda, por ejemplo, ¿no? Así que, ¿cómo surgió el interés y toda esa complejidad que decís, ¿no? Porque esa seda se mezcla con otras cosas, esa seda llevarla a una solución, por ahí lo decís rápido, pero bueno, hay que hacerlo, digamos eso, ¿no? O sea, toda la química que hay detrás de eso, para después ese material transformarlo en cosas tan extraordinariamente diversas, ¿no? Sí, la seda es una molécula muy interesante. Eh, Como decíamos, es una proteína. No solamente la genera el gusano de seda, sino también la generan arañas, por ejemplo. De hecho, se trabaja mucho en la genética para tener distintos tipos de seda e inclusive hacer la escala industrial en términos de que no solamente puedan cultivarse gusanos de seda, sino que se pueda hacer como una proteína recombinante creciendo en una bacteria, en un bioreactor, ¿sí? Eh, y bueno, ¿cómo surgió un poco la idea de trabajar con esta molécula que tiene tanta versatilidad? Bueno, a ver, yo siempre estuve interesada en ingeniería de tejidos, yo trabajaba con biomateriales, y sabía de este grupo de investigación en Boston, que es el grupo de investigación del doctor David Kaplan, que son líderes mundiales en la manipulación, trabajo, estudio y aplicación de la seda. Entonces fue muy atractivo aprender de él, ir allá y traer esto y empezar a replicar un poco parte de lo que se hace en los laboratorios de Estados Unidos acá en Argentina. De hecho, somos los únicos que trabajamos con seda para lo que es biomedicina. Y, y tratar digamos, de aprovechar todas esas propiedades, ¿no? O sea, si pensamos en la seda tiene unas propiedades mecánicas impresionantes. Digamos, el filamento de seda tiene una resistencia altísima comparada con el acero, o sea, es un material muy versátil. De hecho, es un monofilamento que hace el gusano de seda para enrollar todo el capullo, y está sostenido por otra proteína que se llama la sericina, que actúa de pegamento para terminar de generar el capullo, que nosotros la separamos, nosotros trabajamos con la fibroína. Pero esa sericina también hoy se le están dando nuevas aplicaciones, se están encontrando mucho material ahí de estudio también. Así que es un biomaterial muy interesante. Sí, y bueno, y eso te hizo ir a Boston, ¿no? Que también creo que sería interesante que comentes un poco qué es Boston, ¿no? Porque es como el nuevo Silicon Valley, pero de la biotecnología. Sí, Boston bueno, Israel es la capital de las startups mundial. Ujú. Boston es la capital de las startups de biotecnología mundial. De hecho, al comienzo había una carrera entre Silicon Valley y Boston, estábamos hablando muchos años atrás, pero Boston tenía todo en biotecnología, hablo, ¿no? Y Silicon Valley bueno, creció, explotó en todo lo que fueron las ITs, pero después en biotecnología, Boston recibió $1.000 millones en su momento del Estado para generar este ecosistema que ya estaba nutrido por todo el ecosistema académico, y que eso no se podía trasplantar en Silicon Valley de un día para el otro. Hay una tradición de universidades en Boston, está Harvard, está MIT, está Tufts University, está Boston University, empresas, digamos, empresas alrededor de todo ese ecosistema académico. O sea, era especial para innovación. Y estaba todo el conocimiento y la estructura edilicia, la infraestructura para avanzar en el caso de biotecnología y generar startups de base tecnológica en biotecnología. Hoy por hoy, Silicon Valley vuelve a la carga y dice, bueno, biotecnología es ahora, ¿no? Es la nueva vedette, y tenemos que entonces tomar carrera de nuevo en esto. Y van a lograr cosas muy importantes también. Pero bueno, Boston fue el primero en que incursionó tan fuertemente en esto, y
y hay biotecnología aplicada en muchas áreas, ¿no es cierto? O sea, es muy interesante. ¿Cómo sentís que estamos nosotros, por ejemplo, una cuestión como la que vos estás haciendo, los próximos pasos que vas a dar? ¿Vos conseguís recursos humanos? ¿Dónde están nuestras principales carencias? Te diría que nuestras principales carencias, va a ser muy simplista lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con todas las importaciones. Es decir, nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos muchos recursos humanos, armar una facility de biotecnología es relativamente accesible respecto de otros países, ¿sí? Pero cuando queremos funcionar, esa facility que armamos, nos encontramos con que tenemos muchas trabas operativas, ¿no es cierto? Es decir, entonces, están las ganas, está la gente, hoy se podría decir que se está generando el ecosistema y cada vez está más propiciado ese intercambio para llegar a la innovación, pero hay muchas trabas de tipo operativo. Entonces, cuando acá estamos esperando un producto, un insumo o un equipamiento más de 6 meses, no tenemos chances, ¿no es cierto?, de competir realmente con el sistema productivo de otros países. Y eso es así, eso nos lo chocamos todos los días y sería algo muy interesante. Hemos planteado muchas veces hacer una zona franca, queremos hacer, por ejemplo, una zona franca en el Parque de la Innovación. Digamos, o sea, facilitar esos procesos ayudaría muchísimo al despegue real, ¿no? Digo, en masa, de nuestro país como líder en biotecnología. Sí, porque inclusive los tiempos de la biología no son los tiempos de la política, ¿no? O sea, si uno tiene algún anticuerpo se vence, entonces no puede hacer la otra cuestión y hay todo un tema que no es tan fácil a veces de administrar tampoco. Y hay que empezar ya, porque justamente esos estudios son muy largos. Es decir, el estudio en un sistema biológico no es como la validación Lean Startup de una app. ¿No es cierto? O sea, tenemos otros tiempos que son mucho más largos y que no podemos evitar, que son todas las validaciones en experiencias biológicas que llevan mucho tiempo. Entonces, es como que cada día que pasa es un día, ¿no es cierto?, que nos retrasa un montón en esa carrera. Pero bueno, yo tengo fe. creo que de a poco, o sea, creo que estamos mucho mejor en términos de que hay mucha más conciencia de lo importante que tenemos entre manos ¿no es cierto?, y que urge aprovecharlo. Sí, sí. Bueno, no, la verdad que es maravilloso. Acá veo que toda la gente está ahí escribiendo entusiasmada de todo lo que estás haciendo. Están mandando muchas felicitaciones. Bueno, me La verdad que, alegro que les bueno, haya gustado. sí, sí, emociona un poco. Creo que el final de tu video es como wow, ¿no? Porque, bueno, uno a veces lo lee en los papers, lo lee en los avisos, pero bueno, las dos charlas creo que tuvieron eso, ¿no? Tienen unos finales impresionantes y nos muestran un poco, bueno, que se viene a veces uno dice, bueno, no hay más ideas, y no, al final hay ideas y hay cosas nuevas y no terminó nuestra inventiva y vamos a ver adelantos increíbles. Y este particularmente tiene que ver con lo que nos va a pasar a nosotros, ¿no? Son todas tecnologías que impactan en la medicina, con lo cual uno las va a palpar dentro del propio cuerpo, que todo también es increíble de ver. Así que bueno, muchísimas gracias, Vale. La verdad, Gustavo, un honor estar aquí con Gracias. todos. Y bueno, cualquier dudas, consultas, quedan abiertos a los canales de comunicación y esperamos contar con Vale en otra charla. Muy contenta de haber participado y cuando quieran, nada, podemos hablar incluso de otros temas, podemos hacer algo más específico, en fin, la verdad que muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias a los dos y a través tuyo, Valeria, también a Ben. Bueno, yo le voy a dar, sí, él estaba atento, me iba preguntando. Bueno, Gracias. gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en otra oportunidad.